Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de América Ahora. Les saluda Xu Xin en Beijing. En esta edición de América Ahora viajaremos a Argentina para conocer de primera mano los esfuerzos del país y sus ciudadanos por combatir las consecuencias del cambio climático y visibilizar el fútbol femenino. Argentina ha puesto en marcha varios proyectos destinados a aprovechar como combustible recursos naturales como la radiación solar, el viento o las mareas, entre muchos otros. Altos funcionarios del país nos detallan el desarrollo de las energías renovables y cómo se distribuye la energía generada. A continuación les presentaremos la lucha de un colectivo de mujeres a favor de la igualdad en el fútbol, el deporte que más pasiones despierta en Argentina. No se pierdan, comienza América Ahora. Argentina aprovecha una vasta variedad de recursos para generar energía eólica y solar. El fútbol femenino en Argentina aún queda mucho camino por recorrer y ha dado el primer paso. Cada año el mundo se enfrenta a nuevos problemas causados por el cambio climático. Es por eso que cada vez más países optan por utilizar energías renovables. En este caso hablamos de Argentina, que ha puesto en marcha varios programas para aprovechar la vasta variedad de recursos para generar energía eólica y solar. Las energías renovables son aquellas obtenidas a partir del aprovechamiento de recursos naturales disponibles, como la radiación solar, el viento, las mareas, el calor de la corteza terrestre, los gases de descomposición de materia orgánica y los restos de material orgánico de otras actividades humanas que puedan utilizarse como combustible. Cabe destacar que el sector energía es el más importante en términos de generación de emisiones de gases de efecto invernadero, GEIS, conforme lo establecido en el Plan de Acción Nacional de Energía y Cambio Climático y en el marco de la contribución nacional presentada ante las Naciones Unidas. Dada la calidad del clima argentino en los factores de intensidad lumínica y vientos, cuenta con una importante cantidad de recursos para alimentar a la generación de energía eólica y solar, además de otras alternativas dentro del marco de las energías renovables. Soy Corina Martínez Gallero, soy abogada, soy jefa de gabinete de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y también soy vicepresidenta de Centrales de la Costa Atlántica S.A. Yo soy Gabriela Richter, directora de Energías Renovables de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. La energía renovable en la provincia principalmente se empezó a desarrollar en pequeños grupos, localidades, por medio de cooperativas. Este proceso empezó a desarrollarse en los 2000 y luego fue acompañado por la normativa. En 2001 aproximadamente salió una ley que promovía y promulgaba el interés y incentivaba la generación renovable en la provincia como un objetivo a estimular las nuevas tecnologías. Esa ley luego se quedó en desuso, se fue derogada en 2016 a partir de la Ley Nacional del Fomento de la Generación de Energía a partir de fuentes renovables. Hubo consenso nacional en las cámaras de diputados y de senadores y casi por unanimidad salió la nueva ley por la cual tenemos objetivos a mediano plazo. Entre ellos está llegar al año 2025 con el 20% del consumo de energía a través de fuentes renovables. La provincia de Buenos Aires representa el 30% de la capacidad de la potencia instalada en energías renovables a nivel país. Ese 30% está representado en 21 proyectos operativos hoy en día que están funcionando, que se dividen en proyectos de parques eólicos, sobre todo en su mayoría, y centrales de bioenergías. Asimismo, también hoy en día hay 6 proyectos que están en etapa de construcción, proyectados para que durante este año, durante el 2021, empiecen a inyectar, hagan el ingreso al sistema. Y asimismo, en etapa de licitación ya adjudicada, 10 proyectos más, enmarcados en su mayoría en los Renovar, o sea, en las licitaciones que se hicieron dentro del Estado Nacional de Renovar,
y muchos también aportan al MATER, que es el mercado término de energías renovables, que es donde los grandes usuarios consumidores compran su energía para cumplir con las metas de la ley nacional que le disponen que parte de su demanda tiene que provenir de energías renovables. ¿Cuáles son las fuentes renovables para Argentina y las que se marcan en la ley? La energía eólica, la solar fotovoltaica, las bioenergías, biomasa, biogás, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos. Desde la provincia, como una política pública, llevamos adelante el desarrollo de parques solares dentro del programa de generación distribuida solar, que está también financiado por el PROINGED. El PROINGED es el programa de incentivos a la generación distribuida. Es un programa que se financia con un porcentaje del agregado tarifario, o sea, lo pagan los mismos usuarios. Es un agregado tarifario que está destinado a obras de alta tensión y una parte de ese agregado se destina a este programa para poder financiar proyectos de parques solares. Generalmente están desarrollados en pequeñas localidades, en localidades muy chicas donde son una punta de red o que tienen déficits energéticos, donde hay una situación crítica del sistema eléctrico. Entonces nosotros con esos parques solares, que son de dimensiones más chicas, lo que permitimos es mejorar esa red eléctrica, aumentar la capacidad eléctrica mismo para que crezca la demanda, disminuir las pérdidas que hay también por el transporte y distribución, porque son localidades que quedan como en la punta de la red, quedan alejados de los centros más grandes de consumo, se pierde energía en ese transporte, entonces lo que se hace con estos parques se mejora todo ese sistema. Otro de los proyectos que la provincia está llevando adelante, porque bueno, el territorio provincial es muy vasto, es bastante grande, tenemos centros urbanos muy desarrollados, muy poblados y después tenemos centros o más alejados, poblaciones que están bastante afuera de lo que es todo el sistema eléctrico y la red, lo que llamamos off-grid o que están por fuera del sistema eléctrico. Entonces, para ese tipo de situaciones hay un programa que se llama PERMER, que es un programa en realidad que lo encabeza y lo financia el Estado Nacional con el Banco Mundial. Es un programa que ayuda a mercados rurales. Entonces, lo que se busca, el objetivo del programa es justamente instalar paneles solares, energía solar fotovoltaica para generar energía eléctrica renovable en lugares, en viviendas y sobre todo instituciones de servicios públicos que están fuera de la red. La generación distribuida es la generación que cada hogar, ya sea residenciales o comerciales, puede generar desde el lugar donde se consume. Vos generás desde donde consumís. Argentina tiene una ley, la 27.424. Ya 12 provincias de nuestro país adhirieron a la ley. El último año creció el 300% los usuarios generadores que se incorporaron a la ley y ya tenemos 3 megas instalados en todo el país. Otro proyecto que nos entusiasma mucho, que estamos encarando, son los proyectos que estamos encarando a partir de este año, es un proyecto de eficiencia energética y generación renovable en escuelas. Es un convenio realizado con la Dirección General de Cultura y Escuelas de la provincia de Buenos Aires y es un proyecto que lo que permite mejorar los sistemas eléctricos de las escuelas de la provincia. Estamos trabajando en más de 120 escuelas actualmente y lo que se busca es la instalación de paneles solares fotovoltaicos de 3 a 9 kilovatios para mejorar lo que es todo el sistema. Después también el recambio y la instalación de termosolares para lo que es toda la calefacción de agua, para las cocinas mismo. Y también lo que se busca a futuro, hacer una sustitución de los métodos de cocción por métodos de cocción eléctricos. La mayoría de hoy, la generación por fuentes renovables es eólica. Está mucho en Chubut y en la Patagonia Argentina y en Buenos Aires. Tiene muy buenos vientos, a nivel mundial está entre los 3 mejores vientos del mundo, lo que es Buenos Aires y la Patagonia. Lo que es energía solar fotovoltaica hay más o menos 800 megas y están instalados en el norte de Argentina. En las provincias, casi todo en Jujuy y las provincias bien norteñas. Lo que son las bioenergías
es mucho menos la cantidad, más o menos alrededor de 300 megas que hoy tenemos instalados, y están en el nordeste. Después, lo que son pequeños aprovechamientos hidroeléctricos es bastante variado. Hay en Mendoza, hay en muchas de las provincias de Argentina, salvo en el sur-sur, hay energía mini hidro. Otro de los programas que tenemos en cartera es el programa de eficiencia energética de la isla Martín García. La isla Martín García es una isla en el territorio de la provincia de Buenos Aires que hoy en día su generación eléctrica es a diésel, es una generación a diésel, o sea, totalmente ineficiente, además que ni siquiera se puede asegurar un abastecimiento las 24 horas del servicio. Entonces lo que se está proyectando, estamos en una fase bastante inicial de armado de pliegos, todo lo que es la instalación de un sistema solar fotovoltaico para abastecer con la generación renovable solar a la isla. Asimismo también, más de una mirada de la eficiencia energética, está proyectando el recambio de las luminarias, de las convencionales por LED, un recambio de las luminarias del alumbrado público por luminarias automáticas, autónomas, que se enciendan cuando realmente no haya luz solar, y así como la instalación de termosolares en lo que son viviendas y en edificios sociales como escuelas dentro de la isla. El fútbol femenino en Argentina fue invisibilizado durante la mayor parte de su historia. Si bien son varias las que practican el deporte, las mujeres futbolistas no lograron reconocimiento sino hasta marzo de 2016, cuando lograron los primeros contratos profesionales. Aún queda mucho camino por recorrer, pero por suerte ya está dado el primer paso. Argentina es uno de los países del mundo que cuenta con los más prestigiosos futbolistas masculinos. Lentamente, este reconocimiento internacional comienza a abarcar a los equipos de fútbol femenino, que en los últimos años han crecido muchísimo gracias a la visibilidad que le dio el colectivo de mujeres y al haber logrado avances en la profesionalización de este deporte. Florencia La China Pereiro es una exjugadora que ha puesto empeño por romper las injusticias en el deporte y por conseguir paridad entre hombres y mujeres. Empecé jugando al fútbol a los 9 años en el Club Atlético Huracán. Ahí mi papá no me dejó jugar más porque jugaba con chicas más grandes, yo tenía 9 años. Y dejé de jugar un tiempo hasta que fui a probarme a Boca Juniors. Jugué varios años en Boca. A los 18 me fui a jugar a Italia, a un club en un pueblito que se llama Presi, que queda a 3 horas de Roma. Jugué ahí un año futsal. Después volví a Buenos Aires, Argentina, a jugar de vuelta en Boca. La verdad que el fútbol en Italia ya era muchísimo más profesional. Acá en Argentina todavía no era profesional. Allá me acuerdo que el primer día que llegué a jugar a Italia me dieron un bolso lleno de camisetas, de botines, de ropa deportiva, que acá nunca nadie nos había dado nada. Así que estaba muchísimo más avanzado el deporte femenino allá. Volví acá a Buenos Aires. Seguí jugando en Boca hasta el 2014, que fue mi último año en el club. En ese año salimos campeonas del torneo local, que participamos en el torneo de la AFA. Yo estaba a cargo también de la categoría más chiquita que había en ese momento, que era la 4ª división, que también había salido campeona. Y jugamos la Copa Libertadores en Chile, donde salimos terceras. Y la verdad que para un equipo de Argentina competir en la Libertadores y obtener una medalla también había sido un logro muy importante. Ese año nos vamos del club varias jugadoras por problemas con la dirigencia. El club saca la actividad y nos vamos a jugar a Sportivo Barracas, que fue mi último año como jugadora. En Huracán jugué más o menos 2 años, bastante a la fuerza peleando con mi papá porque no quería que vaya a entrenar y que comparta vestuarios con chicas más grandes. De hecho, en un momento empecé a ir a entrenar a escondidas. Mi papá creía que yo no iba a entrenar y me llevaba a mi abuela, que era su mamá, a entrenar igual a escondidas porque era algo que a mí me apasionaba y que quería hacerlo igual más allá de que mi papá no esté de acuerdo. Bueno, obviamente después en algún momento se dio cuenta de que estaba yendo a entrenar y ahí se cortó, tuve que dejar de jugar hasta los 16 que fui a jugar a Boca.
En Boca la verdad que había muchísimas más chicas jugando al fútbol, pero no había chicas pequeñas. O sea, yo tenía ya 15, 16 años, pero no había nenas de 9, 10 años que estén practicando la actividad. Fue el primer club en tener la disciplina de futsal femenino en nuestro país. De hecho, fue el primer campeón también de la disciplina, pero no tenía divisiones inferiores. Lo único que tenía eran las primeras divisiones. De hecho, los equipos que participaban en el torneo también. Y con el paso del tiempo, yo después de estar muchos años en el club, lo que hice con otra compañera fue empezar a formar las categorías más chiquitas. Aproveché a estudiar, estudié gestión deportiva, porque la verdad que siempre quise estar involucrada en lo deportivo, no sabía si iba a seguir jugando o no al fútbol. Cuando yo decido irme de Boca, para mí, después de haber estado tantos años en el club, era muy difícil querer irme a otro club. De hecho, una de las frases que dije, me acuerdo del último día, fue: yo no juego más al fútbol. Boca saca la actividad, y entre mis compañeras armamos un proyecto para armar toda la actividad de futsal femenino en Sportivo Barracas, que es un club de barrio que no tenía ninguna actividad deportiva. Jugué el primer año y después me pasé a coordinar el club, tanto la actividad de femenino como de masculino, y hoy sigo trabajando como coordinadora del club. Así que, más allá de que dije no juego nunca más, armamos en Sportivo todo de cero, con todas las jugadoras que estábamos en Boca, era como en los mismos planteles, pero en otra institución. ¡Hola! ¡Aparecé! ¡No te puedo sacar! Para mí, ser deportista profesional es muchísimo más que tener un contrato y un sueldo, que es esto que a mí me pasaba en Italia, ¿no? Tener un espacio, entrenar de verdad, no sé si necesariamente doble turno, pero sí entrenar varios días para poder competir y estar a nivel al fin de semana, tener un cuerpo médico, tener una nutricionista, tener la ropa acorde. Hace poco salió en un partido amistoso que una jugadora de Argentina se sacó una foto con Megan, que es la capitana de Estados Unidos, y mostraban la camiseta del lado de la espalda, donde las jugadoras argentinas no tienen estampado el nombre, y las de Estados Unidos obviamente que sí. Y eso nosotras siempre marcamos que es una situación de invisibilizar a las jugadoras, porque nadie las conoce, y una vez que salen en un partido, en la televisión o donde sea, ¿por qué no tienen sus nombres en la espalda? Como sí pasa con el masculino. Eso sigue pasando hoy en el 2021. Y así un montón de cosas más que para mí, a mi criterio, siguen haciendo que el fútbol todavía no sea profesional como muchos creen. El 16 de marzo de 2019 fue un día muy importante para el fútbol femenino en Argentina, porque fue la primera vez que se firmaron contratos profesionales para las mujeres futbolistas y se creó la Liga Profesional de Fútbol Femenino. La primera etapa alcanzó a los 16 equipos que militan en la primera división en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En este contexto de visibilización, pero también de celebración, es que se crea Pibas con Pelotas. Y en una mesa que una vez nos sentamos entre periodistas, jugadoras, exjugadoras, entrenadoras también, porque también hay entrenadoras mujeres que hoy no tienen lugar en el fútbol femenino, ni hablar en el masculino. En nuestro país no hay una entrenadora que dirija un plantel de fútbol masculino. Y ahí surgió la idea de Pibas con Pelotas, ¿no? De poder visibilizar todo lo que seguimos viviendo hoy en el 2021, las mujeres que elegimos jugar al fútbol. Nacimos en un contexto en el que el fútbol femenino estaba empezando a crecer y agarrando ese envión como para que empezaran a suceder un montón de cosas positivas. El 16 de marzo de ese mismo año, la AFA profesionalizó el fútbol femenino. Después, en junio, se jugó un mundial en Francia, en donde nuestra selección tuvo una participación bastante importante, porque fue el primer mundial que nosotros pudimos ver por la tele y enterarnos un poco más en las noticias de lo que estaba pasando con respecto a la disciplina. Va Bonsegundo, Florencia Bonsegundo, ¡gol! ¡Gol! Y ahí fue cuando nosotras decidimos juntarnos, un grupo de futbolistas, periodistas, comunicadoras, para empezar a organizar el proyecto, que hoy es un medio de comunicación con perspectiva feminista. Pibas con Pelotas hoy tiene un espacio en la radio AM750. Nosotros salimos todos los domingos a la 1, termina a las 3 el programa, hacemos 2 horas al aire. Nosotros arrancamos con el fútbol porque Florencia, la China Pereiro, es futbolista y fue quien inició esto y fue quien nos vino a contar
che, pasan estas cosas, nosotras jugamos con ropa que no nos corresponde, con ropa de hombres, las jugadoras no tienen contratos, se entrenan a la noche, pasan un montón de cosas que en el fútbol masculino no suceden y nosotros nos enteramos a través de ella de una realidad que nadie estaba mostrando. La exjugadora Pereiro reconoce las dificultades que tuvo para entrenar y crecer en el popular club de Boca Juniors, donde señala que entrenaban en los estacionamientos, no tenían vestuario ni las necesidades básicas cubiertas para poder entrenar y formarse. Otra gran diferencia entre el fútbol femenino y el masculino es que las jugadoras mujeres no tenían cobertura médica, algo que sería impensado para el plantel de varones. Nosotras en Boca, una compañera que estaba federada, que jugaba a la par que yo y era jugadora del Club Atlético Boca Juniors, se rompe los ligamentos en un partido oficial de la AFA. No tenía obra social. A cualquier jugador de un plantel masculino, ¿quién lo opera? El club, 100%. Bueno, en este caso no pasó, siguen esas cosas pasando hoy en día, que los clubes no se hacen cargo de las lesiones que tienen las jugadoras. Y si la jugadora no tiene obra social, la verdad que todo el mundo se olvida y la piba tiene que dejar de jugar o, si tiene la posibilidad, operarse por sus propios medios. Y al meternos de lleno en el proyecto nos dimos cuenta de que, por ejemplo, las jugadoras de hockey tampoco son profesionales, si bien es un deporte recontra asociado a lo femenino, tampoco existe una profesionalización ahí, el vóley tampoco, y así con un montón de situaciones que nos fuimos enterando y terminamos abarcando un montón de disciplinas. Y una de las cosas que logramos, por ejemplo, fue que al principio lo que había determinado la AFA es que era obligatorio tener 8 contratos por clubes para las jugadoras, lo cual era una locura porque en el campo juegan 11 y mínimo tenés que tener 22 jugadoras en un equipo. Entonces generaba una competencia horrible, primero, entre jugadoras, porque ¿por qué a mí me elegís y a mí no? No había un criterio con el que ellos habían decidido que a unas sí iban a profesionalizar y a otras no. Era según lo que le gustaba a cada técnico. Y eso era una locura, porque si en algún club hay favoritismo o no, ¿cómo haces para decidir? Era totalmente injusto. Y además fomentaba una competencia que no estaba buena porque estaban peleando por un sueldo, que es lo que le corresponde a cualquier trabajador, un contrato. Hace muy poquito, a partir de 2021, la AFA determinó que esa cantidad de contratos iba a subir a 12. Hay clubes que consiguieron dar más contratos a sus jugadoras, un ejemplo Boca y River. Pero bueno, seguimos peleando porque eso suba. Para 2023 está estipulado que los contratos sean 15. Pero bueno, lo que logramos hasta ahora es que los contratos sean 12, por lo menos cubrir el plantel que va a salir a jugar a la cancha y una más. Y a partir de 2023, esos 12 contratos profesionales van a pasar a ser 15. Hasta el día de hoy hay clubes que tienen más contratos que lo que estipula la AFA, pero bueno, obligatoriamente tienen que tener 12 a partir de esta temporada. Y todo viene avanzando. A paso lento en realidad para nosotras porque son cosas que venimos reclamando hace un montón de tiempo, pero bueno, son evidentes las mejoras que estamos teniendo en el último tiempo. Más allá de que la profesionalización todavía no exista y nosotras la llamemos semiprofesionalización. La agrupación Pibas con Pelotas, cuya primera fundadora fue Florencia Pereiro, cuenta con un espacio en los medios de comunicación. Un gran logro porque en el mapa de medios argentinos hay muy poca cobertura deportiva de los equipos femeninos y menos hay coberturas con perspectiva de género. Desde este año están en la radio AM750 los domingos y cada lunes tienen su columna en el diario argentino Página 12. Tenemos 2 columnas, una es una columna de género porque a nosotras nos interesa mucho abarcar la perspectiva feminista en el deporte, y la otra columna es sobre mujeres en el mundo deportivo que inspiran con sus historias, porque así sea que ocupan lugares en puestos que generalmente estamos acostumbrados a ver hombres, pueden ser entrenadoras, pueden ser futbolistas, pueden ser juezas de línea, árbitras, mujeres que trabajan con equipos masculinos, que no es muy común ver. Además de tener este espacio radial, nosotras estamos saliendo todos los lunes en una sección del diario Página 12, la sección deportiva que se llama Líbero. Tenemos una nota todos los lunes y somos las encargadas de cubrir la parte femenina del deporte en el diario, digamos.
Dentro del mapa de los medios acá en Argentina, el fútbol femenino y el deporte femenino en general no suelen tener mucho espacio en los medios, así sean gráficos o televisivos. No estamos acostumbradas a ver muchas noticias relacionadas al tema. Acá, por ejemplo, los suplementos deportivos suelen salir los lunes o los domingos, que son los días que en general hay partidos. Y nosotras estamos acostumbradas a ver, por ejemplo, un partido de fútbol femenino, una final, superclásico Boca River, se juega un martes a la tarde. Claramente no tenemos el mismo espacio que tiene el masculino. Otra cosa que me parece interesante mencionar también es que los medios muchas veces se refieren a las futbolistas como las chicas de Boca, las chicas de River, y no son chicas, son jugadoras y son futbolistas, porque a los hombres nunca jamás le dijeron los chicos de Boca. Entonces es quitarnos un poco de peso a nosotras por ser mujeres y por practicar este deporte. Ese 2 de octubre que nosotras hicimos el primer evento, lo que intentamos hacer fue acercarles a las futbolistas, no solo de fútbol 11, sino también de fútbol playa y de futsal, información con respecto a sus derechos. Para eso, por ejemplo, habíamos convocado a una nutricionista para que les contara cuál era la dieta que tenía que hacer una jugadora profesional, o obviamente teniendo en cuenta el caso de cada una, ¿no? Pero también hablamos con una abogada para que las jugadoras pudieran saber cómo era la firma de un contrato que nunca habían tenido. Hablamos también con diferentes profesionales de distintas disciplinas para que pudieran acercarle información a las jugadoras que hasta ese momento nunca habían tenido. Bueno, nosotras le decimos semi-profesionalización porque suceden un montón de cosas que no hacen que el fútbol femenino sea profesional, pero venimos avanzando un montón a través de esta lucha que estamos teniendo. Para nosotras todo lo que alcanzamos hasta este momento tiene que ver con una lucha colectiva que se viene dando desde la época de las pioneras, que fueron las primeras representantes que tuvimos en nuestra selección, pasando por un montón de jugadoras que en su momento no se hicieron conocidas. Las pioneras son este grupo de jugadoras de fútbol argentinas que compitieron en el primer mundial que hay registrado en la historia, que fue ese Mundial de México que se jugó en 1971. Ellas siempre cuentan que cuando llegaron allá las recibieron como si fuesen jugadoras de otra categoría y acá ni siquiera tenían botines. Ellas entraban a la cancha con zapatillas deportivas o zapatillas con lo que uno sale a la calle. La primera vez que se pusieron un botín en los pies fue durante ese Mundial. También viajaron sin técnico. En el medio de esa competencia había un argentino en México que dijo, bueno, si quieren yo puedo ir a ayudarlas. Y apareció un técnico en el medio de la competencia y todo se fue dando de esa manera. Las jugadoras, por ejemplo, en ese momento trabajaban como para poder mantenerse y se les había ocurrido una idea para juntar plata durante el Mundial y poder pagar sus gastos, porque obviamente allá no tenían nada cubierto, ni hoteles, ni viajes, nada. Y como la gente les pedía autógrafos y les pedía fotos, se les ocurrió la idea de sacar una foto a todo el plantel con sus autógrafos y vendérselas al público. Y con esas fotos que juntaron y la plata que juntaron por vender esas fotos, pudieron pagar su estadía en el hotel, pudieron pagar los viajes que hicieron allá. Digamos que eran como estrellas en México hasta que pisaron la Argentina y de repente esperaba que todo el mundo las recibiera acá y nunca nadie cubrió en ningún medio de comunicación lo que había pasado allá en México. Hasta que en 2019 la legislatura porteña reconoció el 21 de agosto como el Día de la Futbolista. Se instaure el día 21 de agosto de cada año como Día Nacional de las Futbolistas. El Poder Ejecutivo arbitraría las medidas necesarias para realizar durante ese día diversas actividades, acompañadas con perspectiva de derechos para la promoción y visibilización del fútbol femenino. Así concluimos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Xuxin en Beijing. Nos vemos en la próxima edición.